Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Gloria a Dios. Estamos en el primer libro de los profetas mayores. Isaías 55. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Amén. Gloria a Dios. Una lectura, mis hermanos, un poco larga, pero de bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Y alabamos, Gloria a Señor, Dios, porque nos gloria a habla Dios. de muchas maneras. 55. Isaías es conocido como el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque él habla mucho sobre la venida del Mesías, Aleluya. anticipando a lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firme a David. He aquí que yo di por testigo a los pueblos y por jefe y maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para quien la envié. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, en esta infinita hora, Señor. Gracias por este momento glorioso, Señor, en el cual estamos aquí, Señor, para alabarte y glorificarte, para honrar tu santo nombre, Señor. Habla al corazón de tu iglesia, Padre. Habla al corazón de tu pueblo, Señor. Que haya hambre y sed de justicia. Aleluya. Que haya ese deseo. Que haya ese anhelo, que haya, Señor, ese compromiso, Señor, contigo, Padre Celestial. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre Celestial. A cada uno conforme a la necesidad y a la fe, Señor, puesta en ti, Señor. Llénanos, Señor, en esta noche. Ministranos, Padre Celestial. Afirma nuestros pasos, Señor. Que anhelemos más de ti, Señor. Que anhelemos más de tu presencia. Que anhelemos más conocerte, Señor. Delante de ti, Señor. Que nos gocemos y sea un gozo, un deleite delante de ti, Señor. El estar reunido, Padre Celestial. El buscar de ti, Señor, día a día, Señor. Agradar tu santo nombre, Señor. Y andar en la senda de justicia como a ti te place, Señor. Nos gozamos en esta hora, Padre. Glorificado sea, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Jesús, Señor, para siempre. Amén y amén.
Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Es un gozo ver cuando nos reunimos en la casa del Señor y nos deleitamos ante la presencia del Señor. Hermanos, en esta noche el tema será la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Hermanos, la misericordia es cuando alguien nos permite algo que no nos merecemos. Cuando alguien nos ofrece algo por el cual yo no he pagado. Cuando algo que no soy merecedor de aquello, esa es misericordia. Misericordia quiere decir favor inmerecido o regalo. Cuando el apóstol Pablo dice que por gracia soy salvo, pues es un don de Dios, dice, no por obra para que no se gloríe. Dios usa al profeta Isaías, hermanos, hablando de una misericordia gratuita, de una misericordia que no hay que pagar nada. Y mire lo que dice el versículo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Qué cosa más difícil cuando hay demasiada sed. Según los médicos dicen de que cuando ya a uno se le comienza a secar la lengua, a veces dice ya que ya las pupilas de los ojos comienzan de uno a bajar, es porque muchas células de nuestro cuerpo se van muriendo. Por eso es tan importante el líquido, es vital en nuestros cuerpos. Entonces el agua aquí representa la presencia de nuestro Dios, mis hermanos. Necesitamos esa presencia del Señor. Y dice, venid a mí todos, venid, dice los sedientos. Es importante tener sed, mis hermanos. Si no tenemos sed, puede ser la mejor agua. Pero cuando tenemos sed, tomamos la agua que sea, hermano. Recuérdense la historia cuando Jesús hablaba la parábola de Lázaro y el rico, que cuando dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el lugar de tormento, y él dijo, Padre Abraham, permite que aunque sea Lázaro venga y moje con el dedo mis labios, porque tenía mucha sed. Pero importante, hermanos, el mundo está lleno de sed y de muchas necesidades, pero lo busca donde no encuentra, donde no va a encontrar la verdadera que le va a saciar esa sed, esa paz suficiente. A los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Eso quiere decir para que no pongamos excusa por la razón que no podemos llegar a Jesús. Es como cuando tenemos necesidad de algo y que decimos, hay necesidad, pero no hay dinero, ¿verdad? Y nos frenamos fácilmente. Y ponemos esa razón, no, pues todo lo quisiéramos, pero no tenemos con qué comprarlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús, hermano, estaba a punto de morir, de decir consumado es, vino uno de los soldados romanos y dice que con una lanza rompió su costado y salió agua y sangre, hermano. Y allí salió el agua de vida. Es agua que debemos de desear nosotros. Comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Porque Cristo ya puso ese precio, hermano. Todo lo que usted y yo hagamos, por esfuerzo que sea, va a ser de gratitud a lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermano. No se puede comparar ninguna cosa a lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted y yo hubiéramos podido alcanzar la salvación en nuestra propia manera, Cristo no hubiera venido a sufrir por nuestros pecados, porque el hombre hubiera sido apto, suficiente. Pero el pecado nos aleja de Dios, mis hermanos. El pecado nos separa de Dios. Por eso dice que necesitamos esa agua que nos sacie de esa sed. Hermanos, cuando hay sed, cualquier cosa podemos comer y no nos va a quitar la sed. Al contrario, nos produce más sed. Si comemos cualquier cosa seca, nos va a secar todavía aún la garganta y nos podemos ahogar. El hombre sin Dios estamos ahogados, estamos muertos, hermano. No hay respiración, no hay aliento de vida. Y Él está haciendo un llamado, mis hermanos. El Señor aún sigue llamando a su iglesia primeramente. Un padre primero alimenta a su iglesia, llama a su familia, llama a sus hijos, después llama a sus vecinos y llama al resto de la comunidad, mis hermanos. El de casa siempre le da de comer a los de casa y luego a darle de comer a todo lo que está a su entorno o a su alcance. Dios llamaba al pueblo de Israel que se volvieran a Dios porque se habían alejado viviendo de muy diferentes maneras. Y les dice, no tienen que pagar un precio, solo vengan a mí.
Qué bonito, hermanos, cuando nos dicen, les hago una invitación y cuánto hay que dar o con cuánto hay que colaborar. No venga, solo traiga deseo, solo traiga hambre, solo traiga sed. Aleluya. Amén. Y en lo físico es lo que más nos sobra a veces, ¿verdad? Necesidad, hermano. El hombre tiene necesidad de Dios. ¿Por qué de Dios? Si buscamos a Dios, porque Él es dueño de todo. Él es el creador de todo, mis hermanos. Amén. Y dice, mis hermanos, cuando hacemos la manera correcta vamos a venir y vamos a saciar esa sed que cada día está con nosotros. En el Salmo, mis hermanos, 42, el salmista David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, mis hermanos, se ve cuando conocemos a Dios, cuando tenemos esa relación con Él, vamos a entender el propósito. Y David comparaba a un ciervo, a una clase de animal como pariente del venado, de los renos, diferentes clases, pero él hablaba de ese animal que estaba necesitado de tomar agua, de saciar esa sed, y él dice de que así debemos de compararnos nosotros, porque el que tiene medio sed, si usted lo invita, dice, bueno, como que quiero o no quiero, ¿verdad? Necesitamos anhelar tener esa sed abundante, mis hermanos, esa sed que nos haga sentir que perdemos el control. Y él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, cuando hay media necesidad, decimos, bueno, si quieren que me den. A veces decimos, si sobra, pues entonces que me den. Pero cuando hay hambruna, cuando hay sed, mis hermanos, las personas se pelean porque necesitan sobrevivir. Y el agua es vida en el hombre, mis hermanos. Y esa es una vida espiritual, una vida eterna que Cristo nos ofrece. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y mire el verso 2, dice, mi alma tiene sed. Tiene sed del Dios vivo. Es importante tener esa sed, anhelar, mis hermanos. Y dice luego, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? ¿Cuándo? Cuando haya sed. Entonces necesitamos tener esa sed. Porque cuando no hay necesidad, nunca nos vamos a acercar. Necesitamos anhelar esa hambre del Señor. Hambre que duele, como dice aquella alabanza. Hambre que debilita, que desespera, mis hermanos. Necesitamos, porque si no hay sed, no vamos a ir a buscar. Necesitamos tener esa sed del Señor, porque Él es el agua de vida. Él es el único que sacia al hombre. Pero lo hacemos de nuestra manera y no de la manera de Él. Por eso no somos saciados. Mira el verso 2 de Isaías 55, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando comemos aquel plato preferido, cuando comemos aquella porción tan rica que trae aquella grasita que nos gusta, aquello que es más sabroso, decimos, deme más de eso, sírvame otra porción más. Necesitamos comer esa palabra del Señor. Si el pueblo de Israel tuvo que comer un cordero, hermano, tipificando a Cristo, esa carne seca, asada, nosotros llevamos la sangre preciosa de Cristo. Amén. No gastemos nuestro esfuerzo a donde no hay vida. No gastemos nuestro esfuerzo en la tierra que es árida y que no va a dar cosecha ni fruto, mis hermanos. Pero nosotros estamos plantados junto a corrientes de agua, ¿verdad? Junto a corrientes de agua. Y eso es lo que dice el Salmo 1. Habla de las aguas también. Bienaventurado, dice el varón. Y cuando habla el varón, habla también de las hermanas. Un género, porque primero fue el hombre y del hombre salió la mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. O sea, tomó la palabra de Dios, no lo que dice el mundo. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que decir que no se deleitó con los que no aman a Dios, sino con los que aman a Dios. Ni en silla, no se sentó a ser partícipe de las cosas del mundo de ellos, sino que se deleitó en Jehová. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué hace? En su ley, en su palabra, en su Biblia, medita de día y de noche. Oh, gloria a Dios, hermano. Oye, hermano, cuando usted y yo tenemos hambre, no importa la hora que sea, comemos, ¿verdad? A las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¿Y por qué comiendo esta hora? Porque tengo hambre, ¿verdad?
Como decía una vez su hermano, le decía a la esposa, no había, acuéstate a dormir, mi hijo, le decía, que entonces se te va a quitar el hambre. Y él decía, no, al contrario, para poder dormir necesito comer, decía él. Entonces vemos de que necesitamos esa palabra, sino que en su ley medita de día y noche. ¿Y qué dice? Será como árbol plantado, mire, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hoy nosotros queremos que todo lo que hacemos sea prosperado, ¿verdad? Entonces hay que estar plantado junto a la corriente de agua, que es Jesucristo. Pero necesitamos alimentarnos de esa ley, de la palabra del Señor. Entonces, y no gastar nuestro tiempo en lo que no nos sacia. Quiere decir que eso, a veces nos saciamos temporalmente, como que uno nos sacia la carne, deseándole lo que le agrada, pero espiritualmente nos estamos muriendo, mis hermanos. Y la palabra del Señor dice, no temáis quien mata la carne, temed quien mata el espíritu, el alma. Hermanos, el cuerpo se muere cuando se desconecta del alma, pero el alma se desconecta cuando se muere, cuando se desconecta del Espíritu Santo, cuando se desconecta de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros necesitamos estar conectados a Dios, mis hermanos, porque usted y yo somos seres espirituales. ¿Para quién? Para agradar a Dios. Entonces no gastemos, mis hermanos, a donde no va a haber bendición, donde no agradamos al Dios verdadero, a quien nos da la vida. Dice, no gastéis vuestro dinero, quiere decir el esfuerzo, mis hermanos, porque cuando trabajamos y ganamos dinero hacemos un esfuerzo. O no sabemos, Dios nos esté hablando literalmente, que seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos da también. No gastéis el dinero en lo que no es pan, o sea, y dice en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme, dice atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, hermano. Oír atentamente es escuchar la palabra del Señor tal como es, mis hermanos. Muchos mensajeros están dando mensajes, pero ¿cuál es el verdadero mensaje de Dios? Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si ellas dan testimonio de Cristo, nosotros le daremos de Cristo también testimonio. Porque Él ha morado en nuestra vida y mora en nosotros, mis hermanos. Y dice luego el 3, mire también, inclinad vuestro oído. Es importante el escuchar, hermano. Quiere decir de que cuando uno no escucha, no sabe responder muchas veces. Necesitamos y a veces respondemos mal porque no esperamos escuchar bien antes de responder o respondemos antes de escuchar. Oíd, dice, inclinad vuestro oído, es poner atención y venid a mí, dice. Y oíd, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Es el Espíritu. Y haré, dice, con vosotros pacto. Cristo hizo un pacto eterno, hermano. Cristo hizo un pacto nuevo, un pacto eterno por toda la eternidad. Las misericordias firmes a David. ¿Por qué? Porque Jesucristo era descendente de David, de la tribu de Judá. Miren, el león de la tribu de Judá era Jesucristo. Estaba hablando de una manera al pueblo de Israel, pero a la vez estaba presentando el camino del Mesías que iba a venir a morir por nosotros. Gloria a Dios. A David aquí dice el 4, aquí yo di por testigos a los pueblos y por jefe y maestro a las naciones. Ese es Jesucristo. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Jesucristo honró al Padre, mis hermanos. Ahora nosotros debemos de honrar al Hijo. Debemos de honrar al Espíritu Santo andando en la ley. ¿Sabe lo más hermoso de un hijo con un padre? Es que lo honre, es que le obedezca, es que lo ame, es que lo respete. Nosotros necesitamos amar al Señor. Que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, sea completito. Ese amor debe ser incondicional y perfecto, mis hermanos. Y gloria a Dios, necesitamos entregarnos a la palabra del Señor, mis hermanos. Dice el verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamale en tanto que está cercano. ¿Sabe por qué, mis hermanos? A veces buscamos a Dios a nuestra manera, o lo buscamos donde no está. Y a veces, ¿sabe por qué no lo busca el ser humano? Porque no quiere compromisos con Dios.
pero sí queremos la bendición de Dios. Pero eso no se va a dar, mis hermanos. Las cosas que son fáciles, mis hermanos, no duran para nada, mis hermanos. Son temporales. El mundo pasa y sus deseos, dice su palabra. Mas el que conoce la verdad permanece para siempre. Entonces vemos que la palabra dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, mis hermanos. Es tiempo que nos volvamos al Señor y aprovechemos cada día, cada minuto, porque vendrán momentos, mis hermanos. Si la iglesia ahora mismo es levantada, van a clamar los que se queden y ya Dios no va a estar acá. El Espíritu Santo tendrá otra función, pero ya no le va a escuchar Dios, porque Dios ha levantado a su iglesia. Vendrán tiempos difíciles, tiempos de tribulación, dice, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta esos tiempos, mis hermanos. Quiere decir, aprovechen ahora que se puede. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Como cuando le dice a uno: trabaja ahora que se puede, haz ahora que hay oportunidad. Entonces ahora es el día, mis hermanos, de arreglar nuestra vida con el Señor. Ahora es el día aceptable. Ahora es el día de la salvación, hermano y amigo que tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio. Venga a Cristo donde se encuentre. Clame a Jesús por su vida. Huiga de este mundo. ¿Por qué? Porque esto se va a acabar y solo Cristo permanece para siempre. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamale entre tanto que Él está cercano. Él está esperando la llamada. Él está esperando que digamos: Señor, aquí estoy. Me arrepiento de mis pecados. Abro mi corazón y le recibimos a Él, mis hermanos. Y Él entrará a nosotros. Gloria a Dios. Es importante. Y dice el verso: pero ¿cuál es la condición? El verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. Por eso este tema de esta noche es la misericordia de Dios, mis hermanos. Ningún humano tiene la misericordia que Dios tiene. Ningún hombre tiene el amor que Dios tiene. Y si yo rechazo a Dios, ¿cómo va a decir que amo a otra persona? No, sería mentiroso. Necesito amar a Dios porque Él me ofrece vida eterna. Necesitamos acercarnos a Él. Es bien importante. El cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Cuando yo perdono es porque Cristo me ha perdonado, porque yo tengo el perdón, estoy disfrutando del perdón de Él. Si yo no perdono es porque no me siento perdonado. Si yo no amo es porque no me siento amado. Si yo no respeto es porque no me siento respetado. Si no quiero porque no me siento querido, mis hermanos. Pero Cristo vino a darlo todo para que seamos completos. Amén. Como un padre y una madre que da todo lo posible y lo imposible para que sus hijos, sus amados, estén bendecidos, prósperos, alegres y contentos. Entonces así es nuestro Dios con nosotros. Pero tenemos que dejar, la condición es de que el impío, mis hermanos, es aquel que actúa incorrectamente, que actúa impíamente, que no tiene piedad, que no tiene temor, que no tiene compromiso con el Señor. Porque aquí le hablaba al pueblo de Israel. Decían que amaban a Dios, pero hacían las cosas que le agradaban a la carne. Por eso les dice la manera como vengan a buscarle, pero que dejen, que no le pongan condiciones a Dios, sino que dejen todo, su vida, su manera de pensar, y vengan con corazón sincero a Dios. Amén. Deje el impío su camino, quiere decir sus planes. Deje sus intenciones, deje lo que nosotros anhelamos, sino qué es lo que Dios quiere para mi vida. Esa debe ser nuestra pregunta. Señor, aquí está mi vida, haz como tú quieras de ella y ponernos a ser útiles para el servicio de Él. Amén. Y su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. O sea que con mis pensamientos carnales, con mis metas materialistas, que no vayan conforme al plan de Dios, no va a haber nada con Dios, mis hermanos. Entonces es importante acercarnos a Dios y dejar que sea la voluntad del Señor en nuestra vida, que el Señor trabaje en nosotros. Y vemos que dice la palabra del Señor: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Si no dejamos la manera de vivir, si no dejamos el camino, mis hermanos, como hemos vivido, hermanos, no, Dios no va a hacer compromiso con alguien que no ha dejado lo que nos está pidiendo que yo tenga que dejar. Y es un proceso de todo, hermanos, no es solo uno, somos todos. Este cuerpo necesitamos rendirlo al Señor, que Él quiere de mí y que el Espíritu Santo tome control de nosotros. Amén. Y Él tendrá misericordia de nosotros, mis hermanos, porque Él es amplio en perdonar. Si yo digo que Dios no me perdona, no es que Él no me perdona. Lo que pasa es que yo no estoy dispuesto a ceder. Eso tenemos, y tenemos que rendirnos de esa manera. Y miren lo que dice el verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A veces nosotros hacemos el papel de Dios, hermano. No, porque Dios quiere decir que no sé qué y juzgamos a Dios. Y a veces damos como un caso cerrado ya. O a veces pensamos lo contrario, no, Dios sí me va a perdonar aquí y yo no tengo que hacer nada. No, necesitamos ver qué dice la palabra del Señor. Por eso el verso 8 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No tenemos que responder, pero ¿qué pienso yo acerca de Dios? Cuando yo no conozco a una persona, voy a tener una idea errónea de esa persona. Voy a sacar conclusiones erróneas, mis hermanos, pero cuando le conozca va a ser diferente. Entonces mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros mis caminos, digo Jehová. ¿Por qué? Porque los caminos del hombre son torcidos, no son rectos. ¿Cómo vamos a comparar los pensamientos de Dios con los pensamientos de nosotros? Pero cuando somos hijos de Dios, sí. Cuando estamos en la palabra del Señor, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nos va a costar, pero vamos a ir en un proceso de crecimiento, mis hermanos, de poco a poco, pero ahí vamos a ir acercándonos a Dios, amándolo, temiéndole a Él, respetándole, honrándole, buscándole, adorándole, mis hermanos, de manera que le agrademos a Él. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estoy yo dispuesto para recibir esa bendición? Debe de haber esos cambios. Debe de haber esos compromisos. Debe de haber esa disponibilidad. El hombre, el ser humano, nos quejamos porque pasan las cosas. Porque no hemos hecho los cambios correctos. Cristo vive en mi vida. Cristo reina en mi corazón. El Señor es dueño, ha tomado control de mi vida. Yo le he entregado todo a Él. Como cuando le decimos a alguien, esta es su casa, haga de usted lo que quiera porque usted es el dueño. Le hemos dado ese permiso a Dios. A veces solo le pedimos ciertas cosas al Señor. Le decimos, Señor, dame esto, pero esto no lo toque. No lo decimos de palabra, pero en las acciones reflejamos eso. Con esto no te metas, Señor, porque esto es mío, esto yo lo resuelvo. No, el Señor quiere todo de nosotros, mis hermanos. Amén. Y entonces debemos desear eso, que el Señor obre en nosotros y que seamos sinceros delante del Señor. Eso es lo que la palabra quiere decir. Como son más altos que los cielos, la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Quiere decir que mis argumentos no tienen ningún sentido cuando Cristo es primero. Amén. Y cuando reconocemos eso y nos rendimos, no hay que luchar, mis hermanos. Amén. Es que con el Señor no hay que luchar. Con el Señor hay que ceder. Amén. Jacob luchó con el ángel, pero cedió. Y Dios obró en Jacob. Necesitamos que Dios obre en mi vida, mis hermanos. Amén. Y vemos que entonces Dios obrará en nuestra vida. No luchemos con las fuerzas humanas, no luchemos con pensamientos humanos, con ideales o con mis ideas, sino que sea la voluntad del Señor. Toma control de mis pensamientos, Señor. Sí. Lo que digo, lo que pienso. Mis caminos, Señor, que yo ande conforme a tu palabra, Señor. Aunque me cueste, pero endereza mis pasos, que yo camine. No, que yo no haga lo que antes hacía. Yo actuaba como yo quería, porque ahora estoy en tu camino. Ahora que esté en tus pensamientos, mire. Amén. Ya no va a ser dos pensamientos, un solo pensamiento. El pensamiento de Dios en mi vida, que es el gozo, la paz, la pureza, mis hermanos, el amor de Cristo y todo lo que es el fruto del Espíritu va a estar en nosotros. Y los caminos de Dios son perfectos. Porque hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero su fin es de muerte. Caminos de muerte, mis hermanos. Pero en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Porque como desciende de los cielos
la lluvia y la nieve y no vuelve, qué bonita, la nieve no vuelve hacia arriba, hermano, sino que se convierte en agua, gloria a Dios, y no vuelve a la tierra, mis hermanos, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. La pregunta, si algo no está germinando en mi vida y no está creciendo, ¿le está faltando agua? ¿Le está faltando vida? Le está faltando, mis hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Le está faltando, y el Espíritu Santo que hace que esta palabra germine en usted y en mí y cobre vida y seamos justos como Dios quiere que seamos, hermano. Que seamos fieles a Dios, que nos enamoremos de Él y seamos plantillos de Jehová, que demos fruto, ¿verdad? Y entonces verán las naciones que somos hijos y serán llamados, mis hermanos, pueblo santo, como dice primera Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces diga, yo soy buena semilla, yo soy buena semilla en buena tierra. El Espíritu Santo germina en mi vida, Él toma control de mis emociones, y que el Señor sea quien se glorifique en nuestra vida. ¿Sabe, hermanos, que cuando algo hermoso hay del Señor en nosotros, quien se goza es el Señor en nosotros, es el Espíritu Santo? Es para que Dios sea glorificado. Y dice, y da pan, dice, da semilla al que siembra y pan al que come. Es cuando viene el fruto del trabajo, la recompensa, mis hermanos. Y estamos llamados a dar fruto. Pero necesitamos primero la semilla caer en tierra, nacer, crecer en el Señor, y cuando crecemos damos fruto. Y ahí viene el pan, la bendición. Un árbol da fruto para que otros coman. Y el pan aquí es la palabra del Señor, hermano. Del testimonio de nosotros, muchos a través de nosotros van a conocer a Cristo o no van a conocer a Cristo. Y dice el 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Miren, lo que Él quiere, no lo que yo quiero, lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para la cual la envié. Ahora la pregunta, esa semilla, esa palabra, ¿está haciendo bien provecho en mi vida? Necesitamos aprovechar esa palabra, mis hermanos. Que esa palabra no se vuelva vana, sino que sea glorificada en mi vida. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. La palabra es el mismo. Dios es ayer y hoy y por todos los siglos. Y esa palabra va a saciar al que tiene hambre. Como vimos que Él es la fuente inagotable. A todos los sedientos. Vine y buscad. Anhelemos del Señor y del Señor, dame más de ti. Como decía la alabanza, yo tengo sed de ti. Solo de ti, Señor, pero que del canto pase a la actuación, a la realidad de nuestra vida. Señor, danos más de esa sed, danos más de esa hambre, Señor, que no se nos quite. Los discípulos le dijeron, Señor, danos más, y le dijeron, danos más de eso, le dijeron, Señor, cuando vieron, hermano, que Jesús, el Espíritu Santo estaba sobre Él, y el Espíritu Santo ha venido para este tiempo, para la iglesia actual, mis hermanos, para que Dios se glorifique en nuestras debilidades y no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo en nuestros corazones, mis hermanos. Amén. Así es que no importa, venga lo que venga, gocémonos en el Señor. Amén. No importa lo que esté sucediendo alrededor del mundo, quiere decir que Cristo viene pronto. Amén. Para que usted y yo estemos preparados para recibirlos a Él y invitar a otros. Pero si ellos no quieren venir, respetémoslo, pero nosotros sigamos nuestro camino, mis hermanos. Amén. Como decía los versículos que compartía nuestro hermano, que decía que entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que va a la vida eterna y son pocos los que entran. Pero ancho es el que va a la perdición y muchos van por él. Pero nosotros queremos ir por el estrecho. Amén. Difícil, pero la recompensa es la mejor. Amén. Queremos no pago aquí, queremos un pago en la vida eterna. ¿Y cuál es nuestro pago? Estar con el Maestro de Maestros, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no sé usted, pero todos estamos invitados a ser la esposa de Cristo. Ahorita somos la novia. Agrademos al novio, ¿verdad? Amén. Porque Él ya dio todo, ya pagó por esa esposa. Pero tenemos que estar
impecables para el Señor, Amén. ¿verdad? Limpio, santo, puro, glorificando su santo nombre. Mis hermanos, que esta palabra sea de consolación, de fortaleza y de compromiso, que necesitamos acercarnos más a Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es vida y vida eterna. Que el Señor me los bendiga.